4 en este momento. Seguimos en Desayunos Informales. Vamos con la primera entrevista de la mañana. Son varios los temas internacionales a los que deberá mirar el próximo gobierno. Desde la situación en Venezuela, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pasando por la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Hay conflictos bélicos en el mundo de los cuales tienen perfecto conocimiento. A partir de la semana que viene, las riendas de la política internacional uruguaya van a estar en manos del gobierno de Yamandú Orsi como presidente y de Mario Lubetkin como canciller. Así que para hablar a propósito de cómo piensa encarar estas nuevas responsabilidades que recibimos en la mesa de desayunos a Mario Lubetkin, futuro canciller de la República. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Un gusto recibirlo. Lo hemos tenido sentado en esta mesa con alguno de sus sombreros anteriores. Mario Lubetkin es periodista, digamos, de oficio. Tuvo una larga trayectoria en IPS, primero a nivel local, luego ya a nivel internacional como director de IPS y en la última década con responsabilidades en la FAO, donde fue subdirector y representante regional para América Latina y el Caribe, ¿correcto? Correcto. Bien, ¿cómo termina metiéndose en el gabinete de Yamandú Orsi? Bueno, no es una pregunta que me la tienen que hacer a mí. Yo lo que les puedo decir es, si me preguntaron si yo aceptaba o no, señor presidente, acepté. Y esa es la única parte de la respuesta que te puedo dar. Cambiar mi vida quizás está un poquito más serena desde múltiples puntos de vista, pero tenía la sensación, y se lo dije al presidente hoy electo y después, dentro de unos días, presidente de este país, además de agradecerle, que sentía la sensación de que llegaba en un momento de gran madurez de mi historia, como para poder dar una mano a este país. Me sentía con mucha fuerza y en condiciones de ayudar lo que, por mi propia historia de vida, en lo cual estuve demasiados años fuera del país, no tuve la oportunidad de darle una mano al Uruguay como quería. Pero bueno, cruzaron mi historia, las condiciones que pienso y el conocimiento que pienso que tengo como para en esta fase ayudar al país desde el pedido que me hizo el presidente Orsi. Y en ese sentido, da sus características personales, ¿dónde piensa que pueden estar los principales aportes que le puede hacer frente a los desafíos que tiene Uruguay en ese terreno? Bueno, yo creo que el presidente no podía ofrecerme otro ministerio porque mi conocimiento es de la política internacional, de los temas económicos en el escenario internacional. Es exactamente de los temas que la Cancillería tiene una responsabilidad central. ¿Cuál cree que es el principal desafío? Hoy Nico desarrollaba unos cuantos temas que tiene Uruguay en la agenda, pero su objetivo principal. Mira, en política internacional es difícil decir el objetivo central. Yo diría que yo creo que lo más importante que tiene de responsabilidad la Cancillería es ayudar al desarrollo de este país. Y lo quiero plantear de esta forma: al desarrollo de este país, de los ciudadanos, de las fuentes de trabajo, de las inversiones, del desarrollo innovativo, el desarrollo tecnológico, todos los temas que están en agenda del país. El punto es sentir la política internacional no como una cosa que está allá y que hay que irse a Nueva York, a Londres, a Angola. No, no, no. Todo lo que desarrollemos afuera tiene que pensar acá. Tiene que pensar en este país, tiene que pensar en su gente, porque es la responsabilidad central nuestra. Naturalmente, a partir del desarrollo de un conjunto de líneas de política internacional que las tenemos claras, al menos en los conceptos, en un escenario internacional que no será nada sencillo y no es nada sencillo. Pero lo fundamental es que al final del día, como se dice en inglés, el resultado esté en el país. Y eso para mí es muy importante, es una definición hasta cultural, diría. Porque siempre, la política internacional, trabajemos hacia afuera. Para mí tiene que volver aquí. Y yo creo que la unidad de medida respecto a si lograremos o no lograremos es, en la medida del tiempo, cuánto la política exterior y la acción de la Cancillería va a ayudar en concreto al desarrollo económico y social de este país. ¿Cuál podría adelantar que va a ser su impronta personal a la hora de mostrar su gestión? Yo diría, no quiero personalizar en nada, o sea, ¿dónde van a estar los elementos que voy a empujar? Yo creo que hay 4 o 5 escenarios que tenemos que impulsar particularmente en este periodo. Naturalmente, el primero que tenemos en frontera
es el Mercosur. No podemos dejar que el Mercosur se fracture, pero tampoco podemos dejar que el Mercosur se paralice en función de no acuerdos locales. Es muy bonito decir todas estas cosas, ¿verdad? Pero son los objetivos, estamos hablando de objetivos. Yo creo que el Mercosur tiene que tener una capacidad de posicionamiento internacional muy superior al que tiene actualmente, consolidando lo que tiene, consolidando los países, porque yo creo que si se fractura el Mercosur perdemos los 4 países. Digo, vamos a partir por lo negativo, ahora vayamos por lo positivo. Hay que ver cómo se avanza en los diferentes escenarios posibles. Y la vida me tocó ya entrar con uno que es muy clara, una avenida que es muy clara, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Después que el presidente Orsi me invitó a asumir la Cancillería, yo hice una serie de viajes y acabo de llegar de esos viajes, en los cuales la primera cosa que quería tener claro era, si bien del lado del Mercosur el panorama es claro y los países del Mercosur quieren el acuerdo que se discutió durante 25 años, a mí no me queda de todo claro qué es lo que quieren los europeos desde ese punto de vista. Y mi sensación es, más allá de las oposiciones de tal o cual país, yo tengo la sensación que la mayoría de los países de la Unión Europea van a respaldar este acuerdo, porque estamos en fase de preacuerdo, de chequeo, de traducción, de ajuste jurídico. A pesar de Francia y a pesar de las Estoy negativas. hablando exactamente eso, no me concentro en un país, no digo, habiendo hablado con diferentes realidades en Europa, considero que en los 2 momentos claves que se tienen que dar en un periodo determinado después que termine esta fase, para la aprobación del lado europeo, que es la aprobación en el Europarlamento. Yo pienso que en el Europarlamento van a estar los votos para aprobar el Mercosur y después el momento clave que es la reunión de los presidentes o los primeros ministros que tienen que aprobar en forma mayoritaria y yo creo que ahí también están los votos. Y entonces no sean... Justo el país que más conoce usted, que es Italia, estaba visto como el fiel de la balanza, porque era el que Francia y Austria querían y Holanda querían reclutar para su posición y para llegar al bloqueo, y era el país que nosotros queríamos asegurar para que el acuerdo no caiga. Yo tengo la sensación, me fui con la sensación de Italia, yo me reuní con el equipo del presidente, del primer ministro, me vi con el viceprimer ministro, con el ministro de Relaciones Exteriores, con la viceministra de Relaciones Exteriores, con el presidente del Parlamento, con los presidentes de las comisiones internacionales, que no eran figuras secundarias, porque una de las presidentes de la Comisión Internacional del Senado es la hija de Bettino Craxi, el líder histórico italiano. Y en la Cámara de Diputados el presidente era quien fue el ministro de Economía de todo el periodo de Berlusconi. Y los mensajes son claros. Ellos tienen que acomodar cosas, pero al final del día van a aprobar y van a apoyar este acuerdo. Usted decía hace unos minutos que no había que mirar la Cancillería como algo, digamos, despegado de los cometidos y la política que hay que desarrollar en el país, que en definitiva tiene que ser un instrumento para el desarrollo de Uruguay. Ahí el diagnóstico del gobierno entrante es claro, el país necesita crecer más y hay un escalón más en ese análisis, por lo pronto es el que se hace desde el Ministerio de Economía, es el país crece hacia afuera por la dimensión y las características de su mercado, tiene que crecer necesariamente hacia afuera. Ahí hay distintos puntos a atender, lo que es la inserción comercial, lo que es el desarrollo institucional del país. Mirando en esas dimensiones, ¿qué continuidades y qué cambios entiende que pueda haber en relación a lo que ha sido el actual gobierno? ¿Sabes cuál es el tema? Yo creo que lo limitaríamos y decimos, este gobierno hizo X y nosotros vamos a hacer Y. Pero es que nosotros entramos con una transformación del escenario internacional tan dramática que si la discusión fuera con el actual gobierno 5 años atrás, sería una. Incluso digo, si la discusión fuera 5 meses atrás, sería una. Hoy estamos hablando de otro proceso de transformación del mundo, en el cual nosotros vamos a tener, a partir de la responsabilidad del gobierno, de tener que afrontar situaciones completamente inéditas, que no se pueden comparar a lo que... después uno puede tener ciertas críticas acerca si se hizo mucho, poco o poquísimo política internacional en estos 5 años. Pero eso ya es una discusión académica, es una discusión académica. La verdadera es que ha cambiado el presidente de Estados Unidos, ha cambiado la orientación en la administración de Estados Unidos. Lo concreto es que algunos de los conflictos que movieron la aguja en este periodo están en un camino de transformación. Lo central es que
hay escenarios de países emergentes que están tomando un protagonismo total. O sea, son muchas piezas nuevas y que se mueven muy rápido. Entonces, ahí hay 2 puntos de reacción inmediata del lado nuestro, del cual estoy convencido y que lo hablaba con el ministro O'Donnell. Primero, tenemos que saber leer bien lo que está pasando. Y aparte no es que tenemos años para leer para después tomar decisiones. Son semanas, son meses. Entonces, el primer tema es tener, y eso lo pidió el presidente Orsi, un nivel de cooperación horizontal entre los ministros fundamental. Nosotros vamos a trabajar, por lógica, piensen a quién nos correspondería a nosotros. Tenemos que trabajar estrechamente con el ministro de Economía, tenemos que trabajar estrechamente con el ministro de Agricultura, con la ministra de Industria, con el ministro de Turismo. Si no se trabaja en verdadero equipo, cada uno sobre sus intereses, pero son los ministerios que miran al mundo por razón A, B o C, nosotros no vamos a estar cumpliendo esta responsabilidad. Y el segundo punto es, tenemos que tener una capacidad de monitoreo y de investigación que hoy no la tenemos, y por eso con el ministro O'Donnell y con los otros colegas que serán ministros en estas áreas, queremos relanzar organismos que estaban durmiendo en todo este periodo para tener verdaderos equipos de análisis permanente, diario, de monitoreo. Técnicos tenemos y de buen nivel, ¿no? Para seguir los detalles de cada una de las medidas y cómo nos afecta a nosotros para saber qué medidas tenemos que tomar y sobre todo empezar a hacer algo muy importante, trabajar en diferentes escenarios. Serían oficinas de monitoreo interno, digamos. Claro, hay una instancia que es de coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, que creo que lo presidimos nosotros, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, Ministerio de Turismo y Ministerio de Agricultura. Vamos a convocar una reunión seguramente en la segunda quincena del mes de marzo y ahí vamos a instalar los equipos técnicos que tienen la responsabilidad de trabajar con escenarios. O sea, lo que nosotros no podemos hacer es improvisar. Es demasiado serio el tema y nos puede afectar severísimamente si simplemente nos llega la medida, lo recibimos por un cable de agencia, ¿va? Y recién ahí nos podemos pensar. Nosotros tenemos que tener los diferentes escenarios para entender cómo nos vamos a mover de frente a esa realidad. Lo están haciendo otros países, nosotros lo tenemos que hacer. Somos un país serio, somos un país con la característica de 3,5 millones de habitantes, por lo tanto un volumen económico determinado, pero si no lo hacemos de esa manera podemos tener golpes muy grandes que no los podemos admitir en el desarrollo económico. Y lo digo a la contraria, si analizamos bien, capaz se nos abren una serie de oportunidades que pueden ser extraordinarias para el desarrollo del país. Ahora, le toca asumir, como decía, en un momento totalmente revulsivo del panorama internacional en el cual está hasta en juego el orden que el mundo se dio después de la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Y lo que parece, por lo menos para alguien que no es experto como yo, es que es bravo para los países chicos. O sea, claramente el presidente de Estados Unidos pone la fuerza de cada potencia como un elemento central mucho más que lo que se hacía antes, digamos. Obviamente las potencias tenían un rol siempre determinante en el mundo, pero Trump parece llevarlo a un extremo ya por sobre el orden mundial que se dio en la ONU o en los organismos internacionales. El caso de cómo se presenta a negociar ante Panamá por el canal, ante Colombia por el envío de prisioneros o de deportados. Los aranceles con otros países. Bueno, entonces la pregunta es... ¿qué hacemos? No, lo que tomo tus palabras. ¿Qué hace un país chico? En verdad yo no considero chico porque... Bueno, yo tampoco, pero notoriamente de poca población, poco poder económico. Usemos tus palabras, que sí. Yo creo que no son las correctas, ni yo tengo las otras para decir. La primera cosa es que no podemos estar solos. Ese es el ABC. En este partido no lo podemos jugar solo. Los tenemos que jugar en mecanismos de alianzas, de partnership, etcétera, y ahí están los diferentes escenarios en los cuales nosotros vamos a trabajar. Lo segundo, no lo digo por orden, es tener una relación extraordinaria con todos, sin excepciones. Porque para nosotros, naturalmente, hay países más de referencia que otros, pero nosotros tenemos que tener una relación estupenda con todos para poder facilitar cualquiera de los procesos y al mismo tiempo tener la capacidad de articulación. La articulación tiene que darse, veamos hasta dónde llegamos en el marco del Mercosur. La articulación se tiene que dar en el marco de América Latina y el Caribe y ahí tenemos CELAC. La articulación se tiene que dar en el marco de los grandes países del sur y ahí está todo el tema del relanzamiento del lanzamiento, ¿no? De todas nuestras relaciones con los grandes países emergentes. La relación tiene que estar
con el sistema, el núcleo de los países más importantes del mundo, que es el G20, en los cuales tenemos líneas de acceso. La relación tiene que estar en relación a la articulación en el sistema de Naciones Unidas a través multilateral. Si tú me dices cuál es la más importante, nosotros vamos a participar en todos y agrego lo que señalé inicialmente. Es una relación muy estrecha con todos los países, como quisimos que vinieran todos los países el 1 de marzo, pero sobre todo aquellos grandes países que son de referencia y que tienen una visión muy positiva de nosotros al momento, y no es casual la presencia del 1 de marzo. No pueden considerar la presencia de 15 presidentes el 1 de marzo, de otros 3, 4 enviados especiales de presidentes, de otros 10, 12 ministros de primera línea y de delegaciones, presidentes de parlamentos y delegaciones de más de 120 países en este momento, como una casualidad, porque quisieron venir a las playas de Uruguay. También eso es una señal precisa. Hay una expectativa sobre Uruguay. Expectativa, punto. Vamos a llamarlo línea de crédito. Hay expectativas sobre Uruguay. Dependerá de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestra articulación y no solamente de la fuerza política de gobierno, porque aquí tenemos que probarnos como política de Estado, porque si no vamos a estar mucho más débiles todavía para afrontar alguno de los grandes nudos que no solamente tienen que ver con lo que vaya a pasar en 1 o 2 años. Lo que se mueve en este periodo, en este rediseño que tú dices, es para pensar en los próximos 15, 20 años. Así se están acomodando el mundo, así se van a acomodar los países. Y nosotros tenemos que ser conscientes de todo eso. Ahora vamos a entrar en el capítulo de los países que vienen y los que no vienen, obviamente, pero antes quería hacerle, ya que estaba hablando de la relación con todos los países, ayer estuve tratando de averiguar si viene Milei o no viene Milei, y lo que se me dice por parte del gobierno es, no sabemos. ¿Cómo se imagina ese vínculo con Argentina, con posturas ideológicas tan disímiles y con una figura como Milei, que es difícil de prever, ¿no? ¿Cómo se va a mover? A ver, primero, efectivamente, nadie lo sabe, pero por una razón fundamental, de que en el momento que nosotros estamos haciendo el cambio de gobierno, sí, ellos tienen la apertura del Parlamento. Si Sí. ustedes piensan 5 años atrás, no vino Fernández, 10 años atrás no vino Macri, ¿correcto? Y 15 años atrás yo creo que Cristina vino unos minutos y vino, ¿correcto? Así hay un problema objetivo. La pregunta es, ¿viene la delegación argentina? Sí, viene una muy buena delegación argentina. Y agrego, vienen muchísimos políticos argentinos, mucho más de lo que nos imaginamos, de todos los colores políticos también, en esa visión que tenemos. ¿Cristina Fernández, por ejemplo, viene? No, pero por ejemplo, ayer confirmó Dualde, que venía, y el presidente de la provincia de Buenos Aires, pero viene la delegación gubernamental. Sin duda aquí mi colega el canciller y su delegación van a estar. Se está definiendo si viene el presidente. Ojalá venga el presidente, pero ahí no va a cambiar la esencia de tu pregunta. Nosotros estamos convencidos, el presidente Orsi está convencido, de que vamos a poder construir la mejor relación posible entre dos países que tienen que tener una relación profunda. Lo tenemos que ir construyendo, veremos cómo lo iremos construyendo. Hubo señales del actual gobierno con el presidente Milei en algunas medidas estructurales que han sido positivas. Yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Además, ¿sabes por qué? Porque la cooperación entre países pasa para que ayude a los dos. Nosotros no vamos a esperar que Argentina nos dé y nosotros no demos. No existe eso, ninguna cooperación. Tendremos que encontrar mecanismos donde ambos estemos cómodos. Que Argentina, en esta nueva fase, entienda por qué le es útil Uruguay. Y nosotros también entenderemos por qué nos es útil Argentina. Y tenemos que trabajar en esa nueva ecuación que la podemos lograr. La relación es demasiado profunda, demasiado histórica, demasiado estrecha. Yo estoy absolutamente optimista de un muy buen trabajo con Argentina. Retomo un minuto el tema del Mercosur, porque Sí. usted recién señaló que era partidario de ver cómo avanza, de tener paciencia y ver cómo avanza a nivel de bloque el Mercosur. Y me pregunto si ese ejercicio no lo hicimos, y sin suerte, durante décadas, porque si juzgamos por los resultados, la verdad que las conquistas que a nivel de bloque consiguió el Mercosur no son tan significativas, no son tantas para el tiempo transcurrido, y me pregunto si eso no es razón suficiente, por lo menos, para intentar velar ahora por una actualización de las normas del Mercosur, que no impliquen cortarse solo, individualismo y tal, pero sí una flexibilización que hoy no existe y que es oportuna hacer justamente ahora por la acumulación de conocimiento que tenemos, por el tiempo transcurrido, por los resultados que se obtuvieron. ¿No le parecería prudente explorar ese camino? A ver, yo en mi exposición inicial te hablé de 2 límites, y eso es
del marco que nos vamos a mover. Simplemente no nos vamos a encasillar diciendo va a ser así o va a ser asá. Creo que ahí hubo errores de jugar todos los caballos, todas las fichas en lo que nosotros no podemos. Vamos a partir por la negativa. No podemos dejar que se fracture el Mercosur. Ahí nos va del punto de vista económico y muy seriamente. Piensen en todos los acuerdos, en los niveles arancelarios que tenemos. Eso es el límite para atrás. Eso no podemos. La pregunta es, ¿hasta dónde? Tenemos un escenario nuevo, no es secundario, porque en este cuadro apareció una gran línea de trabajo, que es el acuerdo con la Unión Europea. No le quitemos toda la dimensión de 25 años de trabajo que se concretó en Montevideo el 6 de diciembre. No le quitemos dimensión a eso. Eso va a desarrollar, vamos a ponerlo no fantasiosamente, sino en proyección. Estamos hablando de una sociedad de 1.000 millones de personas. Correcto. Y un acuerdo de este tipo tiene fases, pero nosotros tenemos que pensar a los 15, 20 años, no solamente al acuerdo del algodón de Brasil, de la carne de Uruguay, ¿no? Hay etapas en las cuales nosotros tenemos que ampliar nuestro mercado, pero estamos yendo hacia un cambio, si efectivamente lo trabajamos bien y pensamos en esta potencialidad, a largo plazo, con una transformación de todos nosotros, incluidos los europeos. Porque también ahí nos equivocaríamos y decíamos, no, el Mercosur no los necesitamos a ellos. Ellos nos necesitan a nosotros, como nosotros los necesitamos a ellos. ¿Correcto? Cada uno hace su proceso en la región. Pero nosotros necesitamos entrar a un diálogo con la Europa comunitaria sustancialmente superior para ir a la construcción de otra cosa superior. Eso naturalmente te empuja un Mercosur en otra dirección. Ahora, nuestras proyecciones no es la Unión Europea, nuestra proyección es un Mercosur jugando globalmente en todas las dimensiones que sus socios quieran empujar. Naturalmente hay contradicciones muy grandes, está el planteo de flexibilización. Por eso digo, el punto mínimo es, el que no queremos pasar es la fracturación o destrucción del Mercosur. Y a propósito de eso, las intenciones de Milei de avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ¿son para Uruguay un riesgo o una oportunidad? Mira, todas esas discusiones se pueden tener cuando estén en lo concreto que significa. Tú leíste los diarios como los leo yo, pero eso no es la discusión. O sea, no ha llegado, por lo menos no he tenido experiencia todavía, de que haya llegado a una reunión con una propuesta concreta del país A o del país B diciendo, así quiero el Mercosur del futuro. Lo que pasa es que estamos justamente, usted lo decía, en un mundo donde las cosas cambian más rápido. Si estuviéramos hace 5 meses, quizás esta idea de un acuerdo Argentina-Estados Unidos podría llevar años y Uruguay podría acomodarse, pero en este mundo no sabemos qué tan rápido Exacto. pueden darse esas No cosas. sabemos, no es que podemos afirmar que. Por eso yo hablo de tener los diferentes escenarios preparados. Eso es lo que nosotros teníamos. Íbamos a lo que venía. Nosotros tenemos que tener los técnicos, tenemos mucha capacidad técnica, tenemos mucha inteligencia a diferentes niveles, público-privado. Público-privado. Público por la responsabilidad nuestra, pero nosotros queremos trabajar con las diferentes cámaras industriales, con los sindicatos, con otras estructuras para generar una posición país en diferentes escenarios, porque efectivamente si se activa el escenario A, tenemos que tener diferentes variantes y estar preparados. Lo que está claro es que tenemos que empujar el Mercosur hacia adelante en la medida de muchas posibilidades. Hay propuestas de países que quieren zona de libre comercio rápido con nosotros, capaz lo logramos. Hay proyectos nunca terminados como lo que se hablaba, yo creo que estaba por debajo del proyecto, lo que se hablaba con China. Está este escenario de nuevo tipo de Estados Unidos, donde uno de los socios sin duda está poniendo fuerza en esa dirección. Veamos qué es lo que realmente hay. Nosotros no partimos de ningún preconcepto para decir, no hay que moverse, hay que preservar lo que tenemos y resistamos. No, nosotros queremos avanzar. Es un mundo donde Uruguay va a tener que elegir entre, lo voy a decir de la manera más burda posible y usted me lo va a sofisticar, entre Estados Unidos y China en los pasos que se den a nivel internacional. Nosotros no vamos a trabajar en esa dirección. Nosotros vamos a trabajar para tener las mejores relaciones con todos. No queremos ir a escenarios de enfrentamiento, queremos ir a escenarios que le sirvan a Uruguay. ¿Y vamos a tener una relación privilegiada con Brasil? ¿Va a ser como el gran referente nuestro? Mira, la palabra, la adjetivización que se hizo alrededor de Brasil, yo no me compro ninguna, para usar un término muy uruguayo de este periodo. No hay duda de una cosa, Brasil en la zona es el país fundamental para nosotros. Miremoslo desde el punto de vista de comercio, miremoslo desde el punto de vista de los acuerdos, miremoslo desde el punto de vista fronterizo. Obvio que no tenemos que perder nada de eso. Y eso va a determinar que, sin duda, sea una relación muy importante. Queremos que sea todavía más poderosa, más impactante. El mismo presidente de Brasil dijo
quiere hacer lo máximo con Uruguay en este periodo, ok. Pero eso no significa que vamos a hacer esto versus el otro. Eso no. Vamos a tratar... Estamos planteando algo que no es simple lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque una cosa son las bonitas palabras y la sonrisa y otra cosa es la realidad. Pero es en esa dirección que queremos ir. Sería un error que un país que es un país de diálogo, de encuentro, de interlocución importante, empiece a decidir que opta por este y no opta por este otro. Para nosotros hay una referencia fundamental. ¿Cuánto crece este país para mejorar la vida de los ciudadanos? Y esa será la referencia de todos nuestros movimientos. ¿Cómo se va a posicionar su gestión en relación al conflicto entre Israel y Palestina? Como ya lo declaré. Primero, partiendo de la base que la monstruosidad de lo que pasó desde el 7 de octubre en Israel y después continuó en Gaza, eso para nosotros es inaceptable. Es inaceptable y por lo tanto esa visión pacifista de diálogo que tenemos nosotros, si eso puede ayudar a dar una mano a algo que es complicadísimo y lo sabemos todos, nosotros estamos dispuestos a ayudar en lo que sea para que se logre estabilidad en el marco de nuestra política, que es 2 pueblos, 2 estados, ¿correcto? Y que es naturalmente el marco de Naciones Unidas. Siempre vamos sobre nortes, ese es nuestro norte, llegar a ese objetivo. A ese objetivo hay un recorrido muy grande. Tenemos relación con todos. Ustedes pudieron vivir algo que pasó la semana pasada, que casualmente se dio el mismo día, en lo cual en la mañana recibimos a los familiares de 5 rehenes israelíes, de los cuales a uno de ellos, el muchacho más joven que estaba ahí, recibió la información que el cadáver que habían entregado el día anterior junto a los niñitos era efectivamente del padre después del DNA. Tuvimos un diálogo muy franco, la embajadora de Israel es testimonio y lo vio y fue muy marcante, muy emocionante. Y les puedo asegurar que no había agenda del presidente Orsi que pudiera hacer eso esa mañana. Pero lo hicimos, era una señal muy precisa que hicimos a la mañana. Y en la tarde combinaba con un encuentro con los embajadores árabes aquí, donde estaban de los palestinos a los libaneses, a los egipcios, a los sauditas, a los cataríes, en los cuales, por una parte, se habló también de ese problema visto de la otra, desde el otro ángulo. Pero además hablamos de otras cosas que espero que se haya claro, que es cómo avanzamos también en elementos de cooperación, porque eran embajadores, no eran familiares directos de los testimonios. Por lo tanto, de la misma forma que nos emocionamos en la mañana y marcamos posición en la tarde, creo que demostró, y quien no lo quiera leer así, que no lo lea, la libertad es libre, ¿no? Pero no estuvimos en una posición neutral, estuvimos en posiciones muy claras en lo que dijimos de mañana y muy claras en lo que dijimos de tarde, simplemente en el marco de los equilibrios de la posición histórico-tradicional de nuestro país. Tenemos que cerrar rápidamente, pero bueno, como lo habíamos anunciado, el tema de las invitaciones a los países estuvo en discusión. Bueno, finalmente, usted ha dicho, el gobierno actual no invita a 3 países, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ustedes hubieran preferido que sí se cursaran esas invitaciones, pero van a estar representantes. No es lo mismo que estén los presidentes. ¿Les hubiera parecido pertinente que estuviera, por ejemplo, Maduro con todo el problema de la última elección, con un uruguayo detenido? Para empezar, nosotros estamos planteando invitar estados. Sí, tengo claro. Y la frase ya la dijimos, los gobiernos pasan, los estados se quedan, y ahí es donde no tenemos que confundir como estado uruguayo. Sí. Por lo tanto, nosotros invitamos a los estados. Por suerte, va a ser solamente, primero que no sabemos, porque nosotros les enviamos al actual gobierno la solicitud para que salieran las cartas, que después salieron todas o no tenemos idea cuáles salieron, porque nuestra posición era solamente dar una indicación de lo que nosotros queríamos. Después, cuántas firmó, cuáles firmó, no tenemos idea. Nosotros solo sabemos que el presidente Lacalle le informó al presidente Orsi que esas 3 no las iba a firmar. Si no se firmaron otras, hasta ahí es la parte que se nos escapa completamente. De cualquier manera, como tú dices, de los 3, 2 van a venir. Sí. Porque fueron invitados a nivel diplomático local. Queda uno no invitado. Hubiéramos querido que todos los estados estuvieran, y no estamos hablando de Maduro sí, Maduro no. Hubiéramos querido que todos los estados estuvieran. No estuvieron, no era responsabilidad nuestra. Trabajaremos con todo lo que tenemos que trabajar en este periodo con lineamientos muy claros.
mínimo porque se tiene que ir, pero esta semana se conoció la posibilidad de que, la intención del Grupo Vía Central de demandar al Estado uruguayo por una deuda a propósito de las obras del ferrocarril central. Es un tema que obviamente tiene que ver con la economía y es una discusión fiscal. Desde el punto de vista de su área de trabajo, ¿esto puede afectar la imagen del país o todavía no está en ese nivel? Yo diría que no está a ese nivel, pero tenemos que estar muy preocupados porque no es la única causa internacional que tenemos de este periodo, con posibles multas multimillonarias, que eso sí afecta a la economía del país y por lo tanto nos afecta también a nosotros. Nosotros estamos muy preocupados de la sucesión que se empieza a dar de causas internacionales, que significa mucho dinero de los uruguayos sobre quizá mal manejo de ciertas realidades. Eso golpea a la chequera. ¿Y ahí cuál es el tema que más le preocupa? Bueno, pero ahora lo estamos analizando, los estamos recibiendo, los estamos analizando para entender cómo vamos a actuar internacionalmente para defender los derechos de Uruguay. Cuando tú dices internacionalmente, naturalmente la Cancillería de una u otra manera va a tener que actuar. Bien. Mario Lubectin, futuro canciller de la República, muchas gracias por estos minutos, mucha suerte en lo que se viene. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable.